La República no tiene un tono antirreligioso inicialmente. El 14 de abril no es necesariamente, no está vinculado a una... No empieza la persecución el 14 de abril, ¿no? Pero sí es verdad que dentro del gobierno provisional de la República pues hay gente muy antirreligiosa o muy anticlerical, ¿no? Pero esa persona no toma... Pero, por ejemplo, el ministro del Interior, Maura, era católico, o sea que no. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, era católico. Es decir, que no es que la República sea violentamente anticristiana desde un comienzo, ¿no? Pero sí es verdad que hay personas interesadas en darle un giro anticristiano, anticlerical, de separar violentamente la Iglesia del Estado, porque aquí el problema no es tanto el odio a la religión en sí, porque claro, el 97 o 98% de los españoles eran católicos, sería suicida que la República tuviera un fin directamente anticristiano, ¿no? Sería un suicidio. Pero sí que había una voluntad de separar. Sí que hay un odio a la monarquía, y claro, la monarquía está muy vinculada a la religión, ¿no? O a la Iglesia. Entonces hay un afán de separar la Iglesia, y en ese afán de separar el Estado de la Iglesia se cometen desmanes, ¿no? O hay gente que directamente dice, aquí lo que hay que hacer es cortar por lo sano, entre comillas, romper con la Iglesia de la forma más violenta posible. Entonces, con esto quiero decir que son persecuciones que tienen un tono muy distinto pues, a las persecuciones romanas. Los romanos perseguían a los cristianos sin saber lo que eran, ¿no? Pero claro, en España la gente sabía muy bien lo que era el cristianismo. No es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, con esto quiero decir, en definitiva, la persecución empieza propiamente el 11 de mayo. El 10 de mayo se producen unos incidentes en Madrid, unos incidentes de corte político, porque hay unos monárquicos, en el círculo monárquico ponen una música, ponen el himno, el actual himno de España, la Marcha Real, y claro, la gente que va por la calle se enfada porque habían cambiado de himno, ¿no? En la República, y la gente no estaba por la labor de oír el himno antiguo, ¿no? Y entonces se montan ahí unos desórdenes que acaban con tiros, acaba un par de muertos en la sede del ABC. La gente inmediatamente lo mezcla todo y dicen, los monárquicos ponen el himno, vamos a quemar el ABC. Fueron a la sede del ABC, ahí a Serrano, e intentaron asaltarlo, intervino la Guardia Civil, hubo disparos, murieron 2 personas, tal. Entonces, reacción de los más radicales, decir, pues esto no puede ser, hay que dejar claro quién manda aquí, vamos a quemar iglesias, ¿no? Entonces se organiza la quema de iglesias del 11 de mayo y días sucesivos del año 31. Es decir, que la República no tiene todavía un mes y ya tiene ese giro de que hay una parte de los más radicales que quieren directamente quemar iglesias. Pero ojo, quemar iglesias no es matar curas todavía, ¿vale? Hay que distinguir. Entonces, efectivamente es verdad que la República, desde el primer mes apenas nacido, ya hay una corriente anticlerical que inicia una persecución religiosa en forma de quemar conventos, ¿no? Las famosas quemas de conventos del 11 de mayo, pero no se mata a nadie todavía, ojo, O sea, porque cuando dicen la gente que mataron desde el 31, no, la República no empezó a matar gente desde el principio, ¿vale? Pero bueno, hecha esa salvedad, por parte de las autoridades de la República hay una pasividad por parte de Azaña, que es directamente de apoyar a los que queman iglesias, prácticamente. Por parte del gobierno, pues Maura, que es el ministro de Gobernación, quiere intervenir, pero amenaza con dimitir, digamos, los más radicales. Pues si interviene la fuerza pública para defender las iglesias, nosotros dimitimos y se acabó esto. Entonces, bueno, en fin, no se trata de contar la historia de la República, pero sí decir que la persecución violenta empieza en el año 34. ¿Vale? En el año 34 sí es cuando ya la Revolución de Octubre, conocida como Revolución de Asturias, pero que no empezó en Asturias ni solo tuvo lugar en Asturias, pero ha pasado un poco a la historia así. La Revolución del 34 fue un intento de cambiar el gobierno violentamente, promovido por el Partido Socialista, y ahí sí que ya en las zonas donde triunfó la revolución directamente ya pasaron a matar curas, ¿no? y religiosos. Y entonces ahí, digamos que ahí ya sí que empieza a haber mártires propiamente del siglo XX. Entonces, ¿por qué le llamamos del siglo XX? Pues eso, porque la Iglesia quiere un poco separar y no mezclar demasiado con la guerra, pero son víctimas de esa revolución que al final lleva a la guerra. Porque en el intento de frenar la revolución, pues como sabéis, hay unos militares que deciden dar un golpe de Estado, fracasa el golpe de Estado, y entonces ya la revolución se multiplica por 1000, digamos. O sea, si en Asturias mataron hay 25 mártires de Asturias, de octubre del 34, pues ya los mártires del 36 al 39 serán 2000, ¿no? 2000 actualmente. Entonces, un poco el dato que os pongo aquí es que ahora mismo ya hay beatificados 2129.
como el 13 de diciembre, el mes que viene, van a beatificar a otros 124 en Jaén, pues ya serán 2.253. Es decir, más de 2.200 mártires ya beatificados. Esto significa que la persecución española, o la persecución causada por la Revolución Española, o como lo llamemos, los mártires del siglo XX en España, es una persecución muy violenta porque prácticamente tiene lugar durante medio año. Es verdad que hay mártires también en el 37, en el 38, en el 39, hasta el final de la guerra, pero realmente la revolución violenta y en concreto la que lleva a asesinar católicos a mansalva, y eso es al comienzo de la guerra, ¿no? Es cuando, digamos, se da el pistoletazo de salida, mientras que los militares intentan tomar el gobierno. Las fuerzas revolucionarias lo que dicen es: vamos a matar a nuestros enemigos, no vamos a hacer la guerra, lo que hay que hacer es matar. Y básicamente nuestros enemigos son básicamente los curas, ¿no? O sea, los curas no, los católicos. Aquí habría que matizar. Aquí al principio de este libro, que yo en este mapa, volviendo al mapa, si quieren consultar el libro, ahí va, pues sí que estamos, aquí tengo el mapa más agrandado. Aquí en donde pone, aquí hay un link a un blog del Mártir de cada día, y aquí hay un link al libro que está en Amazon, ¿vale? Bueno, pues estos dos. Entonces, en este libro yo tomé una cita, empezaba con una cita de un polaco que dice, un señor que se llama Xawery Prusinski, o sea, Javier Prusinski. Dice, era un comunista, ¿eh? Este no era tan comunista, pero en la guerra civil estuvo en el bando republicano y luego se hizo más comunista y tal. De eso llegó a ser embajador de la Polonia comunista, que eso es ser muy comunista, porque ser comunista en Polonia tiene mérito. Entonces el tío dice, las principales víctimas de la Revolución Francesa fueron los aristócratas y cortesanos, las de la Revolución Rusa los terratenientes y las de la Revolución Española los curas. La verdad es que todo esto es matizable, porque la Revolución Francesa tuvo muchas víctimas, no solo los aristócratas, de hecho fue promovida por los aristócratas, en realidad. Pero bueno, la Revolución Rusa, que fueran los terratenientes, también es bastante tal, porque realmente los pobres campesinos rusos sufrieron mucho y no eran precisamente terratenientes en el sentido que entendemos nosotros como grandes propietarios de tierra, ¿no? Eran los kulaks, los famosos kulaks a los que aniquiló la Revolución Rusa, eran más bien propietarios modestos. Y claro, cuando dice la Revolución Española, los curas, pues efectivamente eso también te requiere un matiz, porque es verdad que se mataron muchos curas en España y muchos religiosos, pero la revolución iba contra todos los católicos, era básicamente a por los católicos, o sea, el enemigo son los católicos. Entonces eso es lo que quizás no hemos captado suficientemente. Entonces en este artículo lo digo un poco así, ¿no? Porque dice, bueno, ¿cuántos son los mártires de la guerra civil? Aquí dice este cartelito de la ACNDP, que dice, España es el país donde ha muerto Pedro sobre todo. Y en pequeñito dice, en nuestro país han sido asesinados más de 10.000 cristianos por no renunciar a Jesucristo. 2054, estoy de hace unos años, ya están en los altares. Bueno, entonces efectivamente, primero hay que, quizás dando un saltito, antes de resolver esta pregunta sobre quiénes son realmente las víctimas y los mártires, pues, ¿qué importancia tiene estos martirios y esta revolución? Pues salto un poquito aquí para dar una cita de Benedicto XVI, que es una conversación privada. Efectivamente, la Iglesia no ha hecho este juicio así tan manifiesto, pero en una conversación privada, pues Benedicto XVI le decía al exministro Jorge Fernández Díaz, le decía, el diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo. Conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo. Es decir, que para Benedicto XVI lo equipara a las grandes gestas de la historia de España en relación con la Iglesia. Es decir, que es la evangelización de América, pues es la gesta por excelencia. Es decir, que pues, no, el esfuerzo que hicieron los españoles ahí por cristianizar a los americanos, pues es brutal, ¿no? Y bueno, lo estamos recibiendo los beneficios ahora, ¿no? Después de 5 siglos, pues efectivamente, aunque España ya no queda prácticamente cristiana, pero estamos, ¿no?, notando que el cristianismo, pues, en América tiene mucha fuerza, ¿no? Luego la contrarreforma, es decir, bueno, el concilio de Trento, ¿no? Pues en la historia de la Iglesia, pues es el concilio donde los españoles más han aportado, podríamos decir, si hacemos excepción de quizás el de Nicea, no sé, Osio era Nicea, el concilio de Nicea es verdad que era un concilio ecuménico
y había obispos de todos los lados, pero es verdad que ahí el obispo de Córdoba, ¿no? Si no me equivoco, Osio, puso ahí mucha tela ahí para defender la doble naturaleza de Cristo y, en fin, ¿no? Y defender pues que Cristo es Dios, ¿no? O sea que, a ver, España siempre ha tenido un papel en la historia de la Iglesia, pero qué duda cabe que en el siglo XVI, pues en el Concilio de Trento, pues ahí ¿no? Los grandes teólogos de Trento son todos españoles, y bueno, pues es una honra, ¿no? Que nos honra haber dado a la Iglesia esa capacidad de reaccionar frente al luteranismo, ¿no? Bueno, pues Benedicto XVI, humildemente podríamos decir, que es una gran cabeza del siglo XX y XXI, pues dice, pues para mí, a ese nivel está el tema de los mártires de los años 30. Es decir, que la respuesta que la Iglesia de España dio a esa persecución, en forma de estar dispuestos a dar la vida por Cristo y dejarse matar, pues está a ese nivel de que es algo glorioso, aunque es menos conocido, ¿no? Entonces pues yo digo, porque yo sacaría una primera conclusión, es decir, que nos vale la pena esforzarse por conocer qué pasó con estas personas y qué hicieron y cómo respondieron a esa persecución, ¿no? Es verdad que se mezcla con el tema de la guerra civil y, bueno, pues una guerra civil es algo luctuoso. Entonces ahora efectivamente, aunque no viene mencionado estrictamente aquí, pero sí diría, bueno, ¿qué dijeron los papas sobre esta persecución? Pues hay un papa, que es Pío XI, que es el papa que le toca vivir esta persecución. Entonces Pío XI, pues tiene 3 documentos relativos a la persecución. Uno es la encíclica Directissima Nobis, del año 33. En el año 33 Pío XI hace 3 encíclicas sobre las persecuciones religiosas. Una es Directissima Nobis, que dice, muy querida para nosotros es la Iglesia de España, que está siendo perseguida. En el año 33, fijaros que acabo de decir que la persecución violenta, sangrienta, no empieza hasta el año 34, hasta el octubre del 34, cuando empiezan a matar a la gente. Pero ya antes hay una serie de leyes anticlericales, anticristianas, que es expulsar de la educación a la Iglesia, en fin, prohibir las ceremonias públicas, en fin, hay una persecución muy seria desde el comienzo de la República. Ya he dicho, la quema de conventos fue el gran pistoletazo de salida de la persecución religiosa. Por tanto, la persecución religiosa existe, aunque no es violenta todavía en ese sentido de sangrienta, ¿no? Pero sí es violenta porque está violentamente intentando cortar a la Iglesia toda posibilidad de influir en la sociedad. Entonces el Papa escribe hay que ver el cariño que tiene el Papa a España, porque hace una encíclica, en el año 33 hace 3 encíclicas. Una es sobre la persecución en España, otra sobre la persecución en México y otra sobre el comunismo ruso. O sea que el comunismo no fue condenado hasta el año 33, ¿vale? La encíclica sobre el comunismo es del año 33 y la revolución rusa había sido en el 17. O sea que el Papa, claro, la Iglesia rusa no era católica, era ortodoxa, y entonces el Papa no tenía por qué condenar la revolución rusa, pero digamos que el Papa se tomó su tiempo para condenar la revolución rusa. Lo hizo en el 33 después de condenar la persecución a la Iglesia en la República Española. O sea que fijaros si es importante para el Papa la Iglesia en España, que hizo una encíclica antes de condenar el comunismo, condenó la persecución en España. Luego condenó en una encíclica dentro del mismo año, pero otra distinta, la persecución en México, pero también en México había habido una persecución muy violenta desde el año 26, o sea, y había muerto muchísima gente, la guerra cristera, y al año siguiente empezaría otra guerra cristera, en el 34, o sea que, fijaros que el Papa se esperó porque la guerra cristera es del 26 al 29, la persecución en México había terminado, la guerra había terminado, con una especie de paz, unos acuerdos y tal, y el Papa no condenó esa persecución hasta el 33, después de la de España, o sea que le importaba mucho la de España. Y ya digo, el comunismo no lo condenó hasta el 33, hasta después. O sea que, entonces, bueno, tenemos esas intervenciones de Pío XI con esas encíclicas donde deja claro que es injusto lo que se está haciendo en España con la Iglesia, expulsándola privando a los católicos de sus derechos a educar a sus hijos, como, etcétera. En fin, todo esto es algo. Pero claro, luego está ya la persecución violenta y la guerra civil. Y en la guerra civil la persecución ya se convierte en un tiro al plato o en una caza del cura, ¿no? Pero no solo del cura, también del católico, ¿no? El católico practicante, pues a lo loco, ¿no? Diciendo, son nuestro principal enemigo, hay que ir a por ellos, hay que acabar con ellos de una vez. Es una locura, porque dice, pero tío, peléate con los militares, ¿no? Que están avanzando en los campos de batalla. ¿Qué haces matando curas y destruyendo iglesias y matando civiles, ¿no? Pero es así. La realidad es que la Revolución Española
Dijo, la prioridad es matar a los católicos. Y luego ya iremos al campo de batalla y combatiremos a los militares. Y así les fue, que no ganaron ni una batalla. No hicieron más que perder y perder terreno día tras día. Y la guerra civil es un poco, desde el punto de vista militar, una especie de desastre, porque la República no hace más que perder terreno y perder terreno y perder terreno. Pero claro, perder terreno porque se están dedicando a matar gente. Entonces, claro, ¿cómo no vas a perder terreno si todos tus esfuerzos los centras en aniquilar a la gente en la retaguardia? De los tíos, ¿tú te das cuenta que tienes enfrente un ejército que está avanzando? Y los tíos, empeñados en fusilar gente y como si eso fuera la prioridad. Bueno, pues es así, así fue la Revolución Española. Entonces, bueno, volviendo al Papa, ¿no? Pío XI, pues tiene dos intervenciones relativas a la guerra civil. Tiene una intervención, una recepción a refugiados españoles en Roma el 15 de septiembre del 36, o sea, apenas la guerra no lleva ni 2 meses. Y recibe a los refugiados, entonces les da, claro, les anima, dice que hay ánimo, estáis haciendo bien, la gente hacéis bien en luchar en defensa de la religión, porque claro, la religión está siendo perseguida, pues hay que apoyar, o sea, el Papa apoya a Franco, digamos, ¿no? O sea, apoya al ejército que estaba intentando salvar lo que se pudiera salvar de la Iglesia, ¿no? Porque claro, el bando nacional no se sublevó en nombre de la religión, pero cuando la religión se convirtió en una prioridad perseguir a la religión para el bando republicano, pues claro, el bando nacional se hizo con la bandera de la religión, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, claro, Pío XI dice que ha habido martirios, reconoce los martirios, dice que es una honra y una gloria para España estos mártires que han sabido dar su vida y dejarse matar por Cristo y tal y cual, pero también les dice a los refugiados, tenéis que perdonar. No solamente tenéis que perdonar, tenéis que rezar a Dios por estos que os persiguen y que os matan y tal. Eso ya no les sentó tan bien a los españoles, porque oye, quieras que no, cuando te están matando, no te sienta bien que te digan que tienes que perdonar y tal. Pero el Papa no solo dijo eso, sino que dijo, y tenéis que convivir con estos asesinos. Tenéis que preparar un futuro en el que podáis convivir con ellos. Claro, eso ya les sentó fatal. Mucha gente directamente se salió, por así decirlo. Entonces, que se saliera de la audiencia, pero la gente en general no les sentó bien. Pero el Papa dijo que tenía que decir que hay que perdonar y hay que pensar en el futuro. Ahora tenéis que combatir, ahora tenéis que ganar esta guerra. No es que dijera, venga, ánimo. El Papa no puede directamente animar a combatir, ¿verdad? Pero dice, bueno, hacéis bien en defender por las armas la religión y vuestras familias, en fin, todo lo que... Pero tenéis que pensar en primero perdonar, rezar por los que os persiguen y que luego en el futuro tenéis que convivir con esta gente. O sea, que el Papa ya dijo entonces cosas que no se dicen ni hoy día. Bueno, la Iglesia lo dice, pero no todo el mundo lo quiere oír, ¿eh? Y por supuesto durante muchos años nadie lo quiso oír. La gente dijo, ahora la revancha, ahora vamos a mandar nosotros, en fin, dicen las versiones de lo más natural, que es que si ganas una guerra, pues ahora mando yo, ¿no? Y ahora digo yo lo que hay que hacer. Pero claro, que el Papa te diga, tenéis que convivir con esta gente, tenéis que perdonar y tal, pues ya era bastante fuerte, ¿no? Ya era bastante fuerte. Entonces, bueno, pues ese era un poco el mensaje principal, es decir, que los mártires nos dan un ejemplo, pero los mártires nos están exigiendo que perdonemos y que convivamos con sus asesinos. O sea, que esto no es poco. Bueno, y el segundo mensaje es otra encíclica que hace el Papa en el año 37, de nuevo, antes de la encíclica con la que condenará el nazismo. O sea, que el Papa condenó el nazismo en el año 37, pero antes hizo otra encíclica sobre España, ¿vale? Y en esta encíclica, pues dijo que volvió a reconocer la persecución y dijo una cosa muy interesante, que dijo, esta persecución consistió en matar en masa a la gente. O sea, esta persecución no ha sido simplemente buscar a la gente o no sé qué, o aquí te pillo, aquí te mato, sino que han ido a buscar a la gente y los han asesinado en masa. Entonces el Papa y además gente de toda condición. Entonces el Papa resaltó esas características de los martirios y de la persecución en España, que es los asesinatos en masa. Es verdad que en Rusia también habían existido muchos asesinatos en masa y tal, pero era un poco la primera vez que se asesinaba en masa, pues desde luego en España, ¿no? Y luego lo de asesinar a gente de toda condición. O sea, que es que el Papa subrayó que no se mataba solo a los curas, sino que se perseguía a todos los católicos de toda condición social, no solo a los ricos, también a los pobres. En España, en el año 36,
había mucha gente pobre de derechas y luego, como digo, el 98% de la población era católica y por lo menos la mitad más o menos cumplía el precepto pascual. O sea, la mitad eran practicantes, de alguna manera, como podían y tal, ¿no? Pero cumplían el precepto pascual. Así que eran conscientes que tenían que confesarse y comulgar una vez al año y lo hacían. Y además la Iglesia española llevaba cuenta, no es como hoy día, que bueno, más o menos cuánta gente va, que lleva cuentas el CIS. La Iglesia no lleva cuenta de eso. Pero entonces sí, los obispos exigían a los párrocos que les dieran cuenta de cuánta gente cumplía el precepto pascual. O sea, sabían muy bien cuánta gente iba a misa y cuánta gente comulgaba y confesaba por Pascua. O sea, eso no era una cosa de un sondeo de opinión, no, eso se apuntaba. O sea que, entonces claro, en un país con tanta gente practicante iban a por ellos, ¿no? Entonces el Papa dice eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque por esto que viene aquí, que ¿a quién se ha beatificado? Pues es verdad que se ha beatificado sobre todo a los religiosos. Si veis aquí, hasta el año 2013 había habido, bueno, esto es un poco confuso, no sé si... Aquí pone... bueno, es que está... A ver si está... Total. Estos son el total de gente beatificada. En 2013 había beatificado 1.500. Ahora son 2.253, ¿vale? Entonces, fijaros que en 2013 se había beatificado a 170 curas de 4.100 asesinados, ¿vale? Y de 2.660 religiosos y religiosas asesinados, se había beatificado a 1.200, que ya era la mitad. El 49% de los religiosos ya estaban beatificados en 2013. Es que hasta 2013 el 85% de los mártires eran religiosos. No curas, religiosos. Religiosos y religiosas. Entonces estaba muy distorsionada la visión de decir, ¿a quién? ¿Pero por qué? Pues porque las familias religiosas tienen medios, o se habían preocupado, más que tener medios, se habían preocupado de promover estas causas. Y las diócesis no, y mucho menos a los laicos. Entonces, 170 curas de 4.100 curas asesinados supone solo el 11% de esos, ¿no? Y respecto al total de mártires beatificados, solo es el 4%. O sea que teníamos un 85% de religiosos, de frailes, ¿no? De monjas, un 4% de curas y un 1% de laicos. Entre los beatos, entre los mártires, todavía en el año 2013, es decir, que la persecución religiosa parecía ser cosa solo de matar curas y sobre todo religiosos. Ahora hoy día ya se ha cambiado un poquito porque los religiosos han pasado de 1.200, de 1.300 a 1.500 a 1.600, ya están beatificados el 60%. O sea, si estaba el 50%, pues ha subido un poquito. Pero en el caso de los curas, pues ya hay casi 500 beatificados. Por lo tanto, ya ha subido al 21%, ya casi una cuarta parte de los curas asesinados en la guerra está ya beatificado. Y también su representatividad en el conjunto ha subido de 4 al 12. ¿Pero qué pasa con los laicos? Pues seguimos en paños menores. ¿Por qué? Porque teníamos en el año 13 60 laicos beatificados y ahora vamos a tener 195. Que ha subido un poquito, pues ha subido un poquito, pues eso, pero muy poquito, ¿no? O sea, sigue siendo muy poquito. Entonces la pregunta es, en realidad, ¿quiénes eran estos mártires? Pues claro, sabemos que iban a por los curas, iban a por los... pero también a por los laicos. Entonces, yo aquí hago una estimación basada en un autor que se llama Martín Rubio. Martín Rubio cita claro, en la investigación que se hizo en la posguerra, se decía, incluso el Estado preguntaba, ¿a cuánta gente han matado en ese pueblo? Y decía, ¿y de esos a cuántos por motivos religiosos? Entonces ya desde el principio, la investigación, digamos, franquista, la llamada causa general distinguía entre que han matado a una persona por motivos económicos, porque era rico del pueblo, porque era de falange o porque era de tal, y otros dicen, no, a este le mataron porque era practicante, porque era... O sea, la gente ya lo sabía distinguir, no estaba... Es verdad que también los ricos del pueblo, o también los de falange, también eran católicos, con lo cual aparentemente era difícil distinguir, pero la verdad es que lo distingue bastante bien. Entonces, bueno, hay pocos datos sobre esto, pero él aporta un informe de Badajoz donde dice el 30%, más del 30% de las víctimas lo fue por motivos religiosos, digamos, estrictamente, ¿no?
Entonces, si tenemos en cuenta que la persecución, o sea, que la represión, en este caso no persecución, la represión en la retaguardia republicana fue de 57.000 personas, mataron a 57.000, fusilaron a 57.000 personas fuera del frente, ¿no? Pues el 30% serían 17.000. Y si a esto le quitamos los 10.000 que llamamos consagrados, si curas y religiosos, pues nos quedan, vamos a ver, nos quedarían en realidad, pues, aproximadamente, podemos hablar de que probablemente estarán en torno a los 10.000, o sea que, pero no los 10.000 en total. O sea, como hemos visto antes este cartel que dice 10.000 personas, ¿de dónde se sacan esta cifra de 10.000 mártires? Pues se la sacan de la manga, ¿no? ¿Se entiende? Si aceptamos ese dato del 30% como mínimo, si como mínimo el 30%, entonces son 17.000. O sea que estaría más cerca de 20.000 que de 10.000, desde luego, ¿no? Y bueno, pues en grandes números podríamos decir, si hay entre 17.000 o casi 20.000 mártires y tenemos ya, y sabemos que los mártires entre curas y monjas, podríamos decir, ¿no? Pues son 7.000, tenemos aquí, total de muertos no, tenemos un total de mártires que llamamos consagrados, 6.700, pues nos quedan más de 10.000, en definitiva, que aunque ya haya pues el 60% religiosos ya estén beatificados, pues si hay 10.000 mártires seglares, ¿no? Laicos, y hay beatificados 195, pues es que todavía lo que sabemos de ellos es muy poco, ¿no? Entonces, bueno, yo, por centrar un poco, o más que centrar, terminar, porque, pues quería mencionar algunos mártires así relevantes que me parece que pueden darnos, y los he puesto aquí en esta lista. Entonces voy a empezar con uno que es Licarión May. Este mártir murió en 1909, es el primer mártir, ha sido beatificado en este año, en el 25. Es el primer mártir que ya no está ni siquiera en la época de la República, pero es del siglo XX. También para que veamos un poco que la revolución en España no empieza con la República. Entonces este mártir lo mataron en la Semana Trágica de Barcelona, ¿vale? Es simplemente un hermano marista que cuando empezó la Semana Trágica, pues básicamente los revolucionarios también se dedicaron a eso, a quemar iglesias y matar, para ellos lo que ya para ellos eran curas, en este caso era un marista, que era un hermano marista, no era cura, ¿no? Entonces es la primera vez que se beatifica a una víctima de la Semana Trágica de 1909, y es importante para ver eso, que la revolución no es solo la guerra civil, ¿no? Que han matado a gente en otros periodos. Pero bueno, no voy a decir mucho más de él, porque quiero hablar de unos cuantos más, antes de que me eche don Jesús, ¿no? Entonces, otro, Agustín Alcalá. Este murió en Sevilla y murió el 17 de julio del 36, es decir, antes de estallar la guerra. Un día, dos antes de estallar la guerra. Según pensemos que la guerra estalló el 18, bueno, lo mataron el 17. Unos sicarios le pegaron 2 tiros. Entonces, es interesante porque este es una persona. Bueno, aquí en todos estos links os pongo un link a la persona, a la bibliografía y tal. Entonces, es una persona que le llamaban el padre de los pobres. Era una persona que trabajó mucho en la exportación de aceites, fue también concejal, en fin, es una personaje pues muy interesante porque es como los católicos estaban empeñados en la justicia social y tal igual, pero también eran empresarios, ¿no? Entonces a este de repente el 17 de julio le pegaron un tiro, le pegaron un par de tiros 2 sicarios y lo mataron. Nunca se probó quién lo mató, pero dice la gente. Entonces es interesante que se haya beatificado una persona que propiamente no es víctima de los milicianos, porque no eran milicianos, eran unos sicarios. Entonces no se sabe quién lo mató. Sin embargo, la Iglesia lo considera mártir, porque si no hubiera sido... ¿Por qué ese es mártir? Ese es mártir no porque estabas apuntado sino tienes que haber muerto por odio a la fe. ¿Y dónde está el odio a la fe de unos sicarios que no sabes ni quiénes eran, ¿no? Bueno, pues que está la persona distinguida por su fe y por su práctica de la religión y por su justicia social. Entonces no hace falta que los que te matan griten odiamos a la Iglesia. No sé si se entiende, ¿no? Es decir, basta con saber que si no hubieras sido un buen cristiano no te habrían matado. Entonces esto un poco
nos remite al caso de, por ejemplo, de Kolbe. ¿Sabéis quién es Kolbe? El famoso, ¿no? ¿Lo conocéis? ¿No conocéis a Kolbe? No. Maximiliano Kolbe es un santo que murió en un campo de concentración en Auschwitz, pero no le mataron por ser cristiano, sino que se había fugado un preso y entonces el jefe del campo de concentración dijo, vamos, pues ha fugado uno, vamos a matar a 10. Entonces, al azar, cogieron a 10 y dijeron, venga, estos al hacerle del hambre, a morir de hambre. Y entonces uno de ellos iba llorando diciendo, no, por favor, que tengo mujer y 2 hijos y tal y cual, ¿qué va a ser de ellos? Y entonces este franciscano dijo, a ver, me quiero cambiar por él, que yo no tengo familia, bueno, yo soy cura y total, a mí no me van a echar de menos, y se ofreció a cambiarse por ese padre de familia. Entonces, bueno, él, podríamos decir, le ha matado por tonto, por cambiarse por otro que iba a morir. Claro, desde el punto de vista... Pero no le mataron por ser cura, le mataron porque se había fugado un preso y porque él se quiso cambiar. Entonces, ¿se entiende? Entonces, bueno, es que la clave del martirio es que si no hubiera sido cura, no habría estado si hubiera sido fraile, no habría estado en el campo de concentración y no habría tenido esa oportunidad de cambiarse por otro. Entonces, si ser cristiano es decisivo, es un elemento decisivo de tu muerte, entonces se puede considerar que te matan por eso, ¿no? Si no hubiera... Porque dice, bueno, ¿dónde está el odio a la religión? En general podemos decir que los nazis odiaban a la religión, sí, claro. También se dice, bueno, como mataban a la gente a mansalva, pues están odiando al ser humano, entonces están odiando a Dios. Sí, hay un odio a Dios ahí latente, pero estrictamente hablando, en el acto de matar a Kolbe, pues no había un odio a la religión católica, podríamos decir, pero sí lo hay, ¿no? Sí lo hay porque a él lo habían metido ahí por odio a la religión. ¿Qué había hecho él de malo para merecer ir a un campo de concentración? Pues ser cura, ¿no? Eso para los nazis era malo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces sí hay odio a la fe, pero está un poquito mezclado con otras cosas. Entonces, por eso mismo, me estoy enredando un poquito, no sé si... por eso, cuando beatificaron a Kolbe, lo beatificaron por sus virtudes. El Papa Pablo VI no se atrevió a beatificarlo como mártir, lo beatificaron como santo después de estudiar sus virtudes y tal y cual. En esa época, en el año 71, cuando lo beatificaron, todavía había un cierto miedo a los mártires, como que los mártires son una gente rara y no le quisieron beatificar como mártir. Entonces tuvo que ser Juan Pablo II el que ya cuando le canonizó, no sé si era en el 83 o 82, 81 me parece, 80, ya lo canonizó como mártir, ¿se entiende? Pero había una resistencia a reconocer la realidad del martirio en esos casos. Entonces, en la Guerra Civil Española también pasa esto, que este tío, ¿por qué es mártir? Simplemente era un empresario que 2 sicarios le pegaron un tiro, ni siquiera había estallado la guerra. Sin embargo, es mártir, ¿se entiende? Porque si no hubiera sido una buena persona, no la habían matado. Si no hubiera sido un católico practicante, no se había distinguido por su acción social y no le habrían matado a estos sicarios, ¿se entiende? Da igual quiénes eran los sicarios, no sabemos si eran del PSOE, del PC o de una empresa de la competencia. Hombre, no, eran probablemente más bien del lado izquierdo, ¿no? Pero ¿me entiendes lo que quiero decir con eso? Que los mártires no necesariamente tienen que haber muerto en una cruz ahí, y gritando que le daban a Dios los otros, ¿no? Bueno, siguiendo, bueno, aquí he puesto más, este, por ejemplo, Cándido Castán era un concejal de Madrid, había sido concejal de Madrid en la época de la dictadura. Y, bueno, también lo mataron porque sabían que iba a misa a día. Josep Colón, ¿por qué pongo a este cura? Porque este cura es un ejemplo de un Kolbe antes de tiempo, porque él se quiso cambiar, se ofreció, estaba preso y iban a matar a un cabo del Somatén que tenía familia y que tal y que igual, y él se ofreció matarme a mí y no matéis a este. O sea, es un caso de esto. Y hay otro semejante en Málaga, este otro cura que pongo aquí en Málaga, pues que no sé ahora quién es, Fortunato Arias. No, Fortunato Arias, este es interesante, este es el arcipreste de Llín. Este se ofrece, no es que se ofrezca, cuando le van a matar, como prueba de que perdona a sus asesinos, diciendo, para que veas que te perdono, te regalo mi reloj, y regaló su reloj al que le iba a matar. Y de para acá, pero déjame, le habían hecho suerte, saber quién lo mataba al cura. Y entonces cayó. Y el tío, para que el hombre no se sintiera, yo qué sé, decía, mira, me estás haciendo un favor porque me vas a llevar al cielo. Entonces, para que no tengas miedo, para que no te sientas despreciado y que veas que te perdono, te regalo mi reloj. Y le regaló su reloj. Y dijo, pero déjame rezar un Padre Nuestro antes de matarme. Y este señor lo entregó el reloj en confesión en la posguerra. O sea, también para que veamos que a veces los mártires conmueven
a sus mismos asesinos con su gesto de perdón. Bueno, otro que quería poner, alguno más así para ir terminando. Pues, por ejemplo, vamos a ver, Arturo, bueno, este es un... Vale, es que son casos duros. A este le echaron a un horno de fuego. Arturo Rosmontal, es un laico también, he puesto casos sobre todo de laicos. Pues a este lo fusilaron con otros y como sabían que él era el más animador y el más católico, pues lo dejaron para el final y a él no lo fusilaron, lo echaron en un horno de cal. ¿Vale? Otros, por ejemplo, voy a poner aquí, bueno, Francisco Castelló, este es un chaval no, es un chaval valenciano, pero que vivía en Lérida, y lo fusilaron, le juzgaron y directamente en el juicio dijeron que lo embarazaban por ser católico. El confesor dijo, bueno, le habían acusado de otras cosas, como oír Radio Berlín y oír Radio Roma, de fascista y tal. Y bueno, es que oigo Radio Berlín y Radio Roma porque estudio alemán y estudio italiano y quiero aprender y tal. Bueno, pero cuando le dijeron, no, es que tú eres católico, dije, bueno, por eso no me voy a excusar, mira por dónde, si me queréis fusilar por ser católico, pues fusiladme, porque eso sí que, ahí sí que no, y te fusilaron. Entonces te tiene unas cartas muy bonitas de despedir a su novia, etcétera, diciendo, en fin, que va a rezar en el... Y el Papa, Pío XI lo conoció y dijo, será, en el futuro será patrono de la juventud católica de todo el mundo. O sea, lo puso el Papa como ejemplo, ¿no? Otro parecido hay en Córdoba, que pongo aquí, a ver si lo encuentro, Bartolomé Blanco. Este es un chaval, abajo está Bartolomé, murió el 2 de octubre del 36, 2 de octubre, ahí, vale. Por Bartolomé, ha sido declarado, es patrono de la juventud de Córdoba, de la diócesis de Córdoba. Y hizo una cosa muy bonita a su familia, cuando se despide de ellos y tal, pues le dice, vengadme como cristianos, perdonando a los asesinos, o sea, os pido que os venguéis, ¿no? Que os venguéis perdonando y queriendo a esta gente, pero de verdad. Y bueno, pues aquí lo tienes como... Este es de Pozo Blanco. Pozo Blanco tiene una historia martirial muy potente. En Pozo Blanco mataron a 300 personas, que se dice pronto. 300 personas en un solo pueblo. Y de estas han sido declaradas mártires solo 5. Bueno, entonces para terminar también os pongo una gitana, Emilia Fernández, que es la canastera. Esta estaba en Málaga y ella se casó y quería evitar que su marido fuera movilizado por el ejército republicano. Pues simplemente no porque fuera sino porque quería tener a su marido en casa, o sea, no quería que lo movilizaran. Entonces le restregó por los ojos algún tipo de sustancia para que lo declararan inútil. Y lo declararon inútil, ¿no? Pero a ella la pillaron porque alguien se chivó y la metieron en la cárcel. Y en la cárcel ella se conmovió por el ejemplo de las cristianas que había allí y rezó el rosario con ellas y pidió que le dieran catequesis porque no sabía mucho y tal. Y entonces se enteró la jefa de la prisión y dijo, a ver, ¿quién te está dando catequesis? Y la torturó para que chivara quién era la catequista y no lo dijo. Y prefirió morir antes que chivarse de quién era la catequista. No la fusilaron, pero estaba embarazada, dio a luz y al dar a luz después no la cuidaron y se murió de una infección, ¿no? Y es mártir. Después de que para ser mártir no hace falta que te maten estrictamente en el acto de matarte, sino que hayas muerto prematuramente y que si no hubieras sido cristiano prácticamente no te habría pasado eso. Ella estaba en la cárcel por lo de su marido. No estaba en la cárcel por ser cristiana, pero esos sufrimientos que tuvo, ese maltrato, esa falta de cuidados médicos, sí fueron porque era católica y no quería chivarse de tal. ¿Se entiende? O sea que el martirio tiene muchos matices. Bueno, y por ejemplo, María Teresa Ferragut, esta es una mujer que la fusilaron con sus 4 hijas religiosas. Tenía 83 años, no iban a por ella, iban a por sus hijas. Y ella dijo, no, donde van mis hijas voy yo. O sea, ella se ofreció voluntariamente a que la fusilaran. Entonces yo no quiero vivir sin mis hijas. Si vais a fusilar a mis hijas, a mí también. Yo quiero ver cómo las matáis y quiero estar ahí presente para que no las hagáis ninguna perrería. Y ella la fusilaron la última, 83 años. La fusilaron la última porque ella quería estar ahí y ver que no le hacían perrerías a sus hijas. Y efectivamente la fusilaron la última. Y bueno, y otro caso pues muy bonito de otra mujer, por ejemplo, Carmen, esta Mariane García Mollón era una medio francesa de Torrent. Esta la fusilaron porque ella tenía un taller de costura y a una chica del taller le animaba a casarse, oye, no vivas a rejuntada, un poco por lo de San Juan Bautista, ¿no? Bueno, no tanto, pero oye, no te puedes vivir así, cásate, y entonces esta se chivó
que esta es católica, que me está aquí presionando para que me case y tal, pues a fusilar, ¿no? O sea, esta sí que le hicieron muchas pegadas, no las cuento pues, porque la quemaron viva. Básicamente la querían violar y ella se resistía, no quería, entonces le echaron gasolina y directamente a correr por los prados ardiendo, ¿no? Bueno, y la última que os pongo también, Carmen Godoy, esta es de Adra, un pueblo de Almería. Esta ayudó a que en el año 34 quemaron la iglesia del pueblo, pues los revolucionarios la quemaron, y ella hizo una campaña de recogida de dinero para reconstruir la iglesia, y los revolucionarios se la juraron. Entonces, ya en la guerra, pues la torturaron. Esta sí que le hicieron también todo tipo de perradas que no se pueden ni contar. Bueno, entonces, en definitiva, digo, aquí hay muchos, tenemos 2.200 mártires ya beatificados, que, digamos, podemos poner su imagen. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues en cada pueblo de España, prácticamente, si veis el mapa, pues tenemos, vamos, aquí en la calle, vamos a la calle Almagro. Yo he hecho el experimento de venir aquí a la calle Almagro, donde estamos aquí, y a ver, ¿dónde tenemos mártires aquí al lado? Bueno, en Madrid tenemos para dar y tomar y regalar, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en la calle Almagro tenemos el Hospital de San Luis de los Franceses, que estaba aquí, muy cerca de aquí, es lo más cerca que he visto. Ponemos aquí calle Almagro, es que no lo puedo buscar. A ver, sí lo puedo buscar. Tenemos un... Bueno, quiero decir que aquí hay sitios, si tenéis la curiosidad de decir, pues en mi pueblo, si no murió un mártir porque soy de Valladolid, pues, pero sí hay gente de Valladolid que murió en otro pueblo. ¿Entiendes? O sea, puedes buscar a los mártires por lugar de muerte, pero también por lugar de nacimiento. Y seguro que hay mártires que han nacido en tu pueblo a montones. Y si es un pueblo de la zona republicana, probablemente también han muerto mártires a montones. Entonces, bueno, básicamente eso. Es decir, bueno, y a mí que a nosotros no nos van a perseguir, no nos van a matar, pero sí que, en fin, aprender de su fidelidad, de su todo eso. Hay ejemplos muy bonitos. Hay mártires de todos los colores. Hay mártires que tuvieron miedo y estaban asustadísimos, y otros que fueron muy valientes y dieron la cara ahí y se presentaron voluntarios a... Hay de todo, ¿no? Pero como digo, pues falta mucho. Si contamos que por lo menos habrá 10.000 mártires laicos, pues animar a estudiar, a interesarnos por historias de gente. Oye, mi abuela la mataron, no sé qué, o mi abuela vivió en la guerra. Ese tipo de asuntos, es decir, animarse a investigar, es decir, que esto no ha terminado. Y luego, sobre todo, animarse personalmente a decir, oye, con un gesto te puedes ganar el cielo. Es verdad que estos los mataron, ¿no? Pero también es el hecho de aceptar la muerte lo que te hace ganar el cielo. La Iglesia da indulgencia plenaria en el momento de la muerte, cuando uno acepta la muerte. No hace falta que te maten. El hecho de aceptar la muerte ya te limpia de todo pecado y ¡bum!, vas al cielo. O sea que estos fueron al cielo porque aceptaron morir por Cristo, ¿no? ¿Vale? Pero también tú cuando mueres de una enfermedad o mueres porque te atropella un coche o lo que sea, si tú lo aceptas ese sacrificio de tu vida por Dios y te arrepientes y dices, oye, Dios mío, perdóname, eso te convierte en santo. No sé si me explico. O sea que la Iglesia a los mártires no les pide un milagro para beatificarlos, porque el hecho del martirio ya es un milagro, ¿vale? El hecho de que una persona acepte la muerte y muera por Cristo, ya la Iglesia lo considera milagroso. Es decir, no es posible si Dios no te asiste de una forma extraordinaria. Entonces, por eso hay tantos beatos mártires, porque está chupado. Comprobar que lo mataron, tienes que probar que murió aceptando la muerte por Cristo y tal, y que lo mataron por Cristo y que tal, ¿entiendes? Si se prueba el hecho del martirio, eso ya es suficiente motivo para beatificar, no hace falta milagro, ¿vale? Sí hace falta para canonizar, por eso en la Guerra Civil solo hay 11 santos, ¿vale? 2.000 beatos, pero solo 11 santos, porque ya para los segundos ya te piden milagro, y ya es más difícil, ¿no? ¿Vale? Pero, digo, desde nuestro punto de vista, también aceptar la muerte, aunque no sea martirial, eso también, si lo haces con plena voluntad y con pleno arrepentimiento y tal, la Iglesia, en esa oración que se dice, Dios mío, acepto la muerte, que simplemente la aceptación de la muerte, tiene indulgencia plenaria, ¿vale? Porque, no sé si me explico, no solo los mártires entran en el cielo de cabeza, toda persona que se arrepiente de lo mal que ha hecho y acepta la muerte y se pone en manos de Dios en el momento de morir, y pues tiene indulgencia plenaria. Entonces, la historia de los mártires es un poco triste, pero a veces alegre. ¿Qué más? Yo te quería preguntar una cosa, Santiago. Dime, bueno. En la guerra civil, Madrid y Barcelona fueron los que más muertos hubo en la guerra civil católica. Y durante el gobierno de Companys en Cataluña, Companys bajo su mando y bajo sus órdenes
mató como unas entre 8.000 y 9.000 personas, había muchísima gente que, por ejemplo, lo que hacía Companys es vigilar a la gente cuando salía de misa, cogía sobre todo a las mujeres, porque así debilitaba a las familias, cogía a las mujeres, las metía en la cárcel y después el toque de queda, que era a las 11 de la noche, lo subía a las 10 de la noche para soltarlas y así que luego las fusilaran por la calle, porque iban andando por la calle. Ese método de fusilamiento que tenía Companys, porque así se eliminó a muchísimas mujeres en Cataluña, ¿está registrado en algún sitio? Pues fíjate tú que, como puedes ver aquí, la provincia de Barcelona es de las pocas que yo tengo estudiado pueblo por pueblo en este mapa. Porque aquí tengo los 2000 mártires con las bolitas azules, y luego hay otras provincias donde me he estudiado toda la documentación de posguerra de la causa general, donde cada parroquia o cada pueblo iba diciendo que no había matado en ese pueblo y tal. Yo tengo Barcelona y tengo Ciudad Real, esas las tengo trilladísimas, ¿no? Esas las tengo trilladísimas, ¿ves? Aquí hay como más bolitas, ¿no? Pues, y yo no he visto eso en ningún sitio, o sea, no... O sea, a veces sobre la represión republicana pues hay un poco mitos que se... Companys pues sería cómplice por negligencia, por lo que fuera, pero él personalmente no mandó fusilar a nadie, no interviene, o sea, personalmente en ordenar el fusilamiento de nadie, porque eso son cosas que o bien se hacen pues las propias milicias por su cuenta, o bien pues cuando son en un juicio, ¿no? O sea que no, los gobiernos nunca ordenan fusilar a nadie. Companys ordenó directamente. Bueno, pues muy bien, pero que te quiero decir, pues eso ya que lo estudian los historiadores, pero tampoco es un tema una prioridad para la Iglesia. Digo, yo, si sé de alguien mártir, pues ya que me lo han matado, pero... Pero salir de misa no se puede salir de misa, porque desde el 19 de agosto, del 19 de julio del 36, que fue domingo, no hubo en la Escuela Republicana ni una sola misa hasta el 1 de abril del 39. Sí. Es imposible que cogieran a la gente a salir de misa. A ver, el 19 de julio sí mataron a gente en Madrid, por ejemplo. Hay casos de que ya hubo tiroteos y tiroteos a la salida de misa y tal, pero ahí se cerraron las iglesias y no volvió a haber una misa. La gente se escondió. A ver, hubo misas escondidas, pero no en iglesias. No, Santiago, porque entre ellas estaba mi abuela de misa en el año 35 y en el... ¿35? Pero que la guerra está en el 36. Ya, pero justo fue antes, un año antes de la guerra civil. Vale, bueno, sí. Entonces, lo que hacía él, no era simplemente comentar, lo que hacía él es que cogía a toda la gente, las mujeres, porque él, según su teoría, debilitaba a las familias, entonces cogía a las mujeres que salían de misa. Y entonces, bueno, pues las cogía, las metía en la cárcel. Vale, puede ser, pero yo estoy hablando de la guerra civil, ¿entiendes? Ya de lo que pasaba en otros sitios en el 35, pues, ¿me entiendes? Sí, o sea que puede ser, y yo no sé, políticos malvados ha habido siempre y pueden haber hecho ese tipo de cosas, o sea que no lo niego. Es que creí que estabas hablando del 36 porque hay una campaña, en la derecha española de atacar a Companys como al asesino tal, de masas, pero en la guerra civil, como si fuera responsable de todos los fusilamientos que hubo en Barcelona. Y yo digo, he mirado toda la documentación de la provincia de Barcelona y en ningún punto he visto que acusaran a Companys de nada. Que lo que hiciera antes, los primeros interesados en acusar a Companys serían las víctimas, ¿no? Y ya te digo que ahí toman declaración a todas las víctimas y tal y cual. Y te digo, todos los pueblos, me los he pesado todos. Lo que sí que me resulta muy curioso en la provincia de Barcelona es que sí que efectivamente hay muchísimos pueblos donde solo mataban al cura. O sea, ahí sí que iban directamente y la única víctima de la persecución era el cura. O sea, ahí sí que iban a por el cura. Pero en Castilla y en Andalucía es mucho más generalizado. Mataban a mucha más gente. Oye, ¿por qué los puntos rojos y azules? No, eso ya es cosa mía de... Como son mapas distintos que están juntados... Los rojos son de Barcelona, va por pueblos, ¿entiendes? Por ejemplo, dice, pues aquí en este pueblo, entonces por ejemplo pongo una cruz donde hay fuego donde queman la iglesia, ¿me entiendes? Y una cruz donde hay muertos. Si no hay muertos, sino que solamente queman la iglesia, pues, ¿entiendes? Pues aquí pongo. Y ya está, pero no tiene más. Pon un link a la historia del asunto. Una pregunta, los mártires se los canoniza, se los beatifica. Y hay algunos mártires santos. Sí. Solo 11. Es por lo que he dicho antes. ¿Cuál es el motivo y cuáles son su...?
Porque Pues eso, el motivo es que para ser santo tienes que canonizar, para canonizar tienes que haber un milagro. Por ejemplo, la Revolución Francesa, que ya pasó hace un mogollón de siglos, ¿no? O sea, mucho más, ha habido todavía mucho menos beatos porque no empezaron a beatificar hasta el siglo XX, porque para evitar la pelea, la polémica con la República Francesa, la Iglesia se abstuvo de beatificar a los mártires de la Revolución Francesa. Entonces no los empezó a beatificar hasta la Primera Guerra Mundial, cuando ya hubo paz entre Iglesia y Estado y tal. Entonces tienen, por ejemplo, en Francia tienen cientos de beatos también, incluso de asesinatos en masa también, pero solo tenían hasta el año pasado un santo. San Simeón, un cura de unos curas que mataron, pues porque había habido una curación, un milagro en donde era. Entonces, este año el Papa canonizó a las mártires de Compiègne, que todos las conocéis por la película de ¿cómo se llama la película? Diálogo de Carmelitas. Pues esas eran beatas. Y hace 300 años que las mataron. Eran beatas que habían sido beatificadas en 1900 y pico, por lo que digo, ¿no? Entonces, ahora fíjate, 100 años después, por fin hay un milagro y ya los beatifican. O sea, tiene que probarse un milagro, entonces no es tan fácil. Entonces, en el caso de España solo ha habido milagro en el caso del padre Pedro Poveda, por eso la causa, la fiesta, que es el 6 de noviembre, se celebra San Pedro Poveda y compañeros, ¿vale? Y 2000 compañeros, ¿no? Pero santo está solo San Pedro Poveda y los santos de Turón. Los santos de Turón, los mártires de Turón, son de la Revolución de Asturias, de octubre del 34, eran unos, ¿qué eran los de Turón? Eran salesianos, a ver, de la Salle, eran de la Salle, hermanos de la Salle, de los baberos, hermanos de la Salle, pero claro, los hermanos de la Salle, como no tienen curas, porque son todos hermanos, les decía a misa un redentorista, me parece que era un redentorista, o corazón, no redentorista. Entonces, los mártires son nueve hermanos de la Salle y el cura redentorista que les había ido a decir misa y que les pillaron en misa, los revolucionarios, les cogieron, les tuvieron un par de días ahí encerrados y luego los fusilaron en el cementerio. Y entonces, esto sí que ha habido un milagro y como forman una causa en grupo, pues han sido canonizados los 10, el cura redentorista, los 9 lasalianos. Entonces solo hay 11 santos de mártires del siglo XX en España. Pero es por eso, porque falta devoción. Entonces, claro, en España, si os fijáis, no tenemos ninguna... A ver, tenemos el Valle de los Caídos, pero que no está consagrado a los mártires. El problema del Valle de los Caídos es que como lo construyó Franco para honrar a los caídos son todas las víctimas de la guerra. Gracias a Dios, porque él en principio, aunque esto no se suele decir, porque en el año 40, cuando constituye el patronato para hacer el Valle de los Caídos, es para mis caídos, para los que iban en mi bando, los que ganamos, o sea, para honrar a los buenos. Entonces, claro, la Iglesia le fue presionando a Franco y dice, oye, tío, mete también a los rojos, ¿no? O sea, no metas solo a los de tu bando. Entonces, efectivamente, al final Franco cedió y dijo, venga, vale, vamos. Y por eso ahora sí que es un monumento a la reconciliación, claro, pero los rojos, digamos, solo se fijan en el decreto del año 40, donde dice, es un monumento para honrar a los que hemos ganado, ¿no? Luego cambió, pero eso ya no, la gente más obsesa ya no le perdona eso de haber. Entonces, bueno, es para todos, pero todos los caídos. Entonces, la Iglesia quiso contribuir mandando también a sus muertos, mandando de los cementerios católicos también a los mártires. Entonces, en el Valle de los Caídos ahora aproximadamente pues habrá como 80 mártires ya beatificados, que están ahí enterrados. Entonces, claro, ahí se mezcla. Entonces, los benedictinos en la misa del Valle de los Caídos dicen, para que se preserve en España el legado cristiano y tal, bajo la protección de nuestros mártires que están aquí enterrados. Y otra petición dice, para que sepamos perdonar y todos los caídos tengan paz y tal y cual. O sea, hay que distinguir el muerto normal, sea del bando que sea, que haya muerto por sus ideas o por su patria, por lo que sea, y merece que recemos para que descanse en paz. Y eso es una intención muy buena. Pero luego hay otra que es, a los mártires les pedimos que intercedan por nosotros. Es otro tipo de muerto, ¿no? El mártir es un muerto que sabemos que está en el cielo y ya le damos un valor. Entonces, claro, en el Valle de los Caídos confluye eso, que a la vez es el Valle de los Caídos, pero a la vez es un lugar del martirio, porque hay muchos mártires enterrados. Entonces, la pregunta, pero en España tenemos muchos mártires en el Valle de los Caídos, pero no tenemos un lugar consagrado a los mártires. No tenemos una catedral ni un museo de los mártires del siglo XX. A nivel nacional no tenemos un santuario, una basílica dedicada a todos los mártires del siglo XX en España, como tiene en México una basílica
a los mártires de la cristiana, en fin, de la persecución y tal. Como tienen en Berlín, tienen una iglesia dedicada a los mártires del nazismo, como tienen... Entonces, nos falta un poco eso, que claro, hombre, ya que tenemos el Valle de los Caídos, vamos a intentar que sea un poco la Basílica de los Mártires, pero es que es Mártires y Caídos, está bien conectado. Entonces tenemos también el cementerio de los mártires de Paracuellos. En Paracuellos hay 100 y pico mártires enterrados, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pero también hay 3.000 personas más. O sea, también es un lugar de entierro de caídos y de mártires. Está todo mezclado. No tenemos una... Entonces, ahora con las beatificaciones sí que se han consagrado parroquias especialmente dedicadas a los mártires. Por ejemplo, realmente solo en Valencia. Porque Valencia hizo una beatificación en 2001 separada de 200 mártires solo valencianos, solo de Valencia. Y entonces en Valencia sí tiene una parroquia, la ciudad de Valencia, tiene una parroquia de los mártires valencianos del siglo XX. Tiene una parroquia estrictamente dedicada a ellos. Nosotros aquí no tenemos una parroquia de San Pedro Poveda, en Madrid tenemos una parroquia de San Pedro Poveda. Tenemos también, por ejemplo, en Valencia y en Valencia, bueno, en Castellón, porque era de Castellón, hay una parroquia del beato, este que he dicho yo, el chaval este. Es que ahora no me acuerdo. Castelló, sí, de Castelló, Francisco Castelló. Hay una parroquia del beato Francisco Castelló, ¿vale? O sea que aquí en Madrid pues tenemos eso, la parroquia de San Pedro Poveda, pero no hay a nivel nacional un sitio donde se honre específicamente a los mártires del siglo XX. Ya lo digo porque debería ser el Valle de los Caídos, pero cuando se hizo el Valle de los Caídos no había todavía ningún mártir. Los primeros mártires se beatificaron en el año 87, el Valle de los Caídos se había estrenado en el año 69. Ya tenía ese tono, estaba Franco enterrado. Entonces, Dios mío, ¿no? Se mezcla todo. Gracias a Dios que Pedro Sánchez lo ha sacado a Franco y a José Antonio, porque ya, claro, ahora sí que los que están ahí son caídos de la guerra, porque Franco no cayó en la guerra. José Antonio sí cayó en la guerra, pero era un tipo, era muy significado, era el presidente de un partido político, y claro, ponerlo ahí el primero, ¿esto qué es? ¿Es un centro religioso o es la sede de un partido político, no? Entonces, claro, gracias a Dios, tío, ha tenido que venir un malvado para sacar a unos tíos que no pintaban nada ahí. Entonces, ahora sí que podemos purificar el Valle de los Caídos y decir, bueno, ahora sí que son solo caídos y mártires. Los que quieren, hoy precisamente han aprobado el proyecto del Valle de los Caídos, van a hacer un agujero en la explanada delante para hacer ahí un museo de la memoria y todo tipo de horrores y todo eso, ¿no? Bueno, pues allá, que hagan en ese agujero, que hagan lo que quieran, pero de la basílica para allá, que nos dejen rezar, ¿no? ¿Se entiende? Y eso lo van a hacer. O sea, afortunadamente no están tan locos, esta gente no está tan loca como para pisotear la iglesia de esa manera como se pisoteó en el 36. O sea que no mezclemos, no pensemos que esto ya es el 36 porque viene Pedro Sánchez Bueno, van a hacer un agujero en la explanada del Valle de los Caídos para meter ahí abajo, bajo tierra, y que no estés obligado a verlo. O sea, hasta es delicado. Si tú vas a rezar, pasas por ahí y no tienes que mirar al agujero. Tú pasas y entras a la iglesia y rezas. Y luego ellos que hagan lo que quieran ahí en el agujero. ¿Me entiendes? Vamos, me estoy tomando un poco a broma la cosa, pero quiero decir, dentro de lo que cabe no estamos como en el 36. Esto es dentro de lo que cabe, respetan ciertos... O sea, ellos han respetado que la basílica, eso no se toca, porque es un territorio sagrado. Y ahí están enterrados los muertos, eso no se debe tocar. Eso, lo han respetado, van a hacer un museo y harán lo que les dé la gana ahí. Entonces, si tú quieres pelearte por si eso está bien interpretado o está mal interpretado, pues peléate ahí fuera de la iglesia. Peléate con ellos, ¿no? Peléate en las urnas y si les ganas, pues tapas el museo o lo cambias. Pero no mezcles a la iglesia en esas... Una pregunta súper rápida. Sí. ¿Hay algún estudio, alguna investigación por qué surgió este odio, esta concentración en tan poco espacio de tiempo de tanta gente muerta? ¿Y por qué se perdió, como has dicho, tanto tiempo en vez de estar en el frente, estar luchando atrás? Sí. O sea, desde la filosofía de la historia, ¿hay alguna explicación lógica a esto? Como así que hay investigaciones sobre Rusia y que era normal, pero que era una cierta escape. Esto en España, sobre todo los católicos. Sí, ¿Por qué tanto odio concentrado en tan poco espacio de tiempo? Hay motivos más lejanos y más cercanos. El más cercano es que antes de la guerra se difundió el bulo de que las iglesias estaban almacenando armas para los militares golpistas, ¿no? Sí, pero entonces, ¿quién lo divulgó? ¿Quién lo divulgó? Bueno, pues toda la izquierda, obviamente. Mi pregunta, Santiago, por ahí. ¿Hay algún contubernio detrás? Estoy convencido que sí. No, pero vamos a ver, pero esto es vox populi. O sea, cuando la gente es como, ¿no? O sea, la gente estaba convencida, los milicianos, pero a todos los niveles, hasta el último pueblo. Entonces, no es por una esto salía en la prensa,
la prensa republicana de izquierdas y tal, pues era así. Yo he visto, porque he estudiado el caso del tren de la muerte, un fusilamiento que hubo en Vallecas, que mataron a 200 personas en un tren y tal. Entonces, tú ves la prensa de esos días, de agosto del 36, la prensa, Claridad, el diario del Partido Socialista, y tú ves los chistes, y los chistes siempre es un obispo con una mitra con la cruz gamada y luego tirando bombas, los curas con escopetas. O sea, era un mito de la iglesia Trabuquer, ¿no? Del cura Trabuquer, de que los curas son tíos que están conspirando continuamente para matar a los pobres. Entonces era una cosa, y estaba la gente muy ideologizada. Entonces la gente estaba convencida. Hay muchos pueblos donde van a matar al cura y dicen, o a un fraile, y dicen: mira, si yo sé que eres bueno, tío, si somos amigos de toda la vida, pero tengo que hacerlo, porque es que hay que acabar con vosotros. Es que es así, es como un imperativo de la revolución. Los tíos están metidos en la revolución, ¿no? ¿Por qué revientan la catedral de Oviedo, los revolucionarios? O sea, toman el poder en Oviedo los revolucionarios y lo único que se les ocurre es dinamitar la cámara sagrada de la catedral de Oviedo. Es decir, ¿qué vas a ganar con eso, no? Es una locura, ¿no? Pero es que es así, es decir, porque la Iglesia ha sostenido, en su ideología, ha sostenido el régimen monárquico, y la causa de todos los males de España era la monarquía, y por lo tanto hay que acabar con todos aquellos que apoyan la monarquía. Y da igual que no la apoyen, pero para mí la apoyan, ¿entiendes? O sea, da igual que la Iglesia no hiciera ningún gesto de apoyo a Alfonso XIII y nunca dijera nada ofensivo hacia la República, y dijeran que hay que obedecer la ley de la República y se sometiera a todo tipo de todas estas vejaciones, y a respetara sin protestar o protestando, pero sin alardes, ¿no? La Iglesia suspendió la Semana Santa del 31 sin previo amenaza, simplemente espontáneamente, dice, para no provocar. En el año 31 no hubo Semana Santa en ningún punto de España, no hubo ni una sola procesión, porque la Iglesia no quería provocar lo que luego pasó, porque lo del 11 de mayo, las quemas de conventos, la Iglesia no lo había provocado, ¿entiendes? Entonces, aunque no lo hayas provocado tú, es como, ¿por qué mataron a Jesucristo, no? ¿Qué había hecho de malo? Bueno, es que para ellos les había provocado, era un blasfemo, porque se llamaba hijo de Dios. Entonces, en definitiva, las clases populares, había muchos católicos, por supuesto, pero había muchos que estaban infectados de una ideología según la cual la Iglesia pues era nociva y había que erradicarla. Y fíjate que era duro para ellos, porque era gente de su propio pueblo. O sea, había muchísimos más curas que hoy día, y los curas eran gente de pueblo. O sea, no eran como los curas de hoy día que han ido a la universidad. Los curas en el 36 no habían ido a la universidad. A duras penas había ido al seminario. Y eran gente muy del pueblo, y la gente mataba a amigos de la vida, de toda la vida, pero lo hacía pensando que tenía que hacerlo. Es que había que hacerlo, porque hay que erradicarlo. Si no erradicamos a esto, no habrá progreso. En fin, era una mentalidad muy así. Y luego, como digo, había ese convencimiento de que estaban escondiendo armas. O sea, yo he visto muchas veces registros de conventos, y se pasan horas buscando armas, porque están convencidos de que tienen que estar en algún sitio, y torturan a los monjes diciendo: venga, dinos dónde tenéis escondidas las armas, y los matan convencidos de que es que hay que torturarlos porque tienen armas, seguro que las tienen, y estaban convencidos, ¿entiendes? O sea, por eso digo que hasta cierto punto hay que exculpar un poco a la masa, ¿no? Obviamente siempre hay gente que ha maquinado en la sombra y tal y cual, o gente que ha dicho cosas que ha hecho gasolina. Por ejemplo, cuando Azaña dice: España ha dejado de ser católica, ¿no? Cuando aprueban el artículo 26 de la Constitución, 24 y luego 26. Claro, Azaña no está pensando lo que va a provocar, ¿no? Él simplemente es un intelectual que dice: ahora el Estado se ha separado de la Iglesia. Es lo que él quería decir, pero lo dice de una forma, dando un titular que obviamente los católicos se lo van a tomar muy a mal, ¿no? Cuando dices: España ha dejado de ser católica, la gente se va a coger un cabreo, ¿no? Entonces, por eso digo que hay cabreo por los dos lados, obviamente, claro. Efectivamente había muchos católicos que estaban también, eran violentamente antirrepublicanos, ¿no? ¿Se entiende? Pero obviamente no las sublevaciones de militares no son populares hasta julio del 36. Realmente, si no hubieran matado a Calvo Sotelo, Franco se sumó al alzamiento el 14, al día siguiente, porque dijo: no hay más remedio. Pero Franco hasta el 14 de julio estuvo neutral. O sea, y luego gobernaría 40 años diciendo que él había sido el factotum, y es verdad, el hizo la guerra. Pero él no se subió al carro hasta el 14 de julio, hasta ver que ya la fractura social era terrible, ¿no? Que ya realmente era a matarse, ¿no? Ya no hay más remedio que matarse. Entonces sí, pero entonces la Iglesia no se subió nunca a ese carro.
Pero para los republicanos, para los revolucionarios, sí estaba su vida. Ellos siempre la vieron su vida en ese carro en el que no estaba. No se encontró ni una sola arma, no participó en las conspiraciones, ni un solo cura. Claro que había católicos metidos en la conspiración, pero ni uno solo. Entonces, ¿a qué tanto asesinato, a qué tanta hazaña? Simplemente es por una obsesión, ¿no? O sea, una pregunta breve también por terminando. Quedan muchos expedientes de posibles mártires, o sea, ¿hay información que se sigue? Sí, hay muchas causas abiertas. En las distintas diócesis tienen causas, pero se pueden abrir más, claro, o sea... Sí. Pero ¿sabes un poco porcentaje de cuántos podrían dar? A ver, por ejemplo, la gente se va subiendo al carro, ¿no? Porque diócesis que hayan beatificado a cientos de personas, solo está Valencia, pero son casi todo curas, Tarragona, que también son casi todo curas, Santander, que son también... Córdoba también ciento y pico también. Entonces, siempre son, normalmente, los curas... los párrocos, los curas, y luego algún tío quizá destacado, pues porque era sacristán, era de acción católica, era un tío como muy significado, ¿no? Pero realmente laicos que no tuvieran un cargo en la iglesia, prácticamente no hay ninguno, poquísimos. Entonces, en ese sentido está todavía, por eso digo que está todo virgen, pero eso las diócesis es una tarea que no pueden hacer. A duras penas, como digo, porque Jaén se había conformado. En el año 2013 beatificaron al obispo de Jaén, a este que mataron en el tren de la muerte, Basulto, que yo lo había vaciado. Y beatificaron al obispo y a su vicario. Y 2 curas más, como en plan simbólico, vamos a beatificar a 5 y ya está. Entonces ya han visto que hay público y que hay materia y ya se han puesto a trabajar. Entonces fíjate, 10 años después, 12 años después, beatifican a 125. Pero de estos 125 que van a beatificar en Jaén, pues son la mayoría curas. Entonces, por eso digo que todavía queda una cohorte, que digamos como San Juan, con todos esos que dicen que no se pueden ni contar, ¿no? Hay 144.000 de las 12 tribus de Israel y luego, ¡wow! Hay detrás. O sea, realmente, esos por lo menos 10.000 laicos, probablemente nunca los veremos. A no ser, como digo, que haya un interés particular, una persona de una familia que dice, mi abuela, yo voy a pelear que el obispo la meta en una causa. Entonces,